Sí, sí, venga. Ya puedes ir bajando. Deja de solo esa. Está quitada ahí, deja esa. Eso es. Escribimos ficción. Escribimos ficción. Porque conocemos la realidad. ¿No se oye? No hay ¿Ahora? Ahora. Escribimos ficción porque conocemos la realidad. Escribimos ficción porque desconocemos la realidad. Tranquilo, tranquilo, no corras, sigue, sigue. Vale. ¿Ya? Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo. No hay tal cosa. Simplemente siento imaginando. No uso las cuerdas del corazón. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Bien. Hemos hablado de ficción. Las tres personas que hemos intervenido hemos hablado de ficción. ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora, bien. Digo que hemos hablado de ficción, las tres pequeñas intervenciones, los poemas que hemos leído, hemos hablado de ficción porque vamos a presentar una obra de ficción. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Me hace mucha ilusión presentar esta obra precisamente en Donostia, que se desarrolla en ella, como luego diremos. Y vamos a presentar, el título está ahí, Un banco y la casa de Elena con H, que, como repito, es una obra de ficción. La ficción, por definición, es lo contrario de la realidad, hablando en términos coloquiales. Pero cuando el autor crea una obra de ficción, sea literaria, escénica, musical, etc., tiene que tomar elementos de su imaginación y ahí se cuelan materiales de su propio interior, de su subconsciente e incluso de su inconsciente. Eso es muy evidente en las artes más puras, como la pintura, cuando, sobre todo en la abstracción, el pintor no sabe muy bien qué pinta ni por qué, pero sabe que es algo que le sale muy de dentro. Nuestro amigo Alfredo lo puede confirmar. De esta manera, la creación se convierte en un autopsicoanálisis del propio autor y en un psicoanálisis sobre las personalidades que de alguna manera han inspirado la confección de los personajes de la obra. El autor responde por sus personajes. Y entonces, cuando esto ocurre, tan importante como la historia que se cuenta, lo es la atmósfera, el aroma que la obra crea y que nos habla de muchas cosas no explícitas, indirectas, sugeridas e intuidas. Y esa atmósfera y ese aroma es lo que nos queda en la memoria profunda, la sensación que nos deja por dentro la obra. Toda la vida he recordado que cuando tenía 11 años de edad, mi padre me regaló La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.
La leí con voracidad y al mismo tiempo que me arrastraba la trepidante acción que Stevenson narra, notaba que me quedaba por dentro esa atmósfera, ese aroma que la novela transpira y que revela tanto conocimiento profundo de la naturaleza humana, almacenado y replegado en lo profundo del alma de su autor, en su subconsciente y en su sombra. La audacia juvenil de Jim Hawkins, la nobleza del Dr. Livesey, la maldad profunda de Long John Silver nos hablan del propio Robert Louis Stevenson, de los pliegues ocultos de su subconsciente y de su sombra. Nos hablan de él mismo. Y hoy día, que recuerdo de forma tan vívida como mi padre me regaló La Isla del Tesoro, lo que me queda de ella es, más que la historia que la novela relata, esa atmósfera y ese aroma del que antes hablaba. El hecho de contarlo ahora encierra en sí mismo esa sensación de esa atmósfera y ese aroma. Ojalá que la novela que presentamos hoy pueda, aunque solo sea un poco, inducir al lector esa misma sensación. La novela que vamos a presentar se desarrolla en San Sebastián, en Donostia, aunque tiene algunos capítulos que se desarrollan en Barcelona, en Pamplona, en Lisboa, en Frankfurt, en Venezuela y en Chile. Pero el meollo de la acción está en Donostia. Y todos los personajes importantes de ella, excepto uno, luego hablaremos de él, excepto uno, son donostiarras y hablan de sus vivencias en esta ciudad. La novela se desarrolla en el tiempo actual, quizá hace unos 7 años, una cosa así, aunque los personajes hacen muchas referencias a su adolescencia y a su primera juventud, como un poco las raíces a través de las cuales se puede explicar un poco las peripecias interiores, sobre todo, que van ocurriendo dentro de esos personajes. He dicho que la ciudad se desarrolla en San Sebastián, pero no es una novela de la ciudad, no pretende ser una crónica de la ciudad, ni hablar de nada que ha sucedido en ella, sino da una serie de ambientes que los que somos un poco más viejos que millennials reconoceremos y recordaremos muchas cosas. Y bueno, me ayudan a presentar 2 amigos a los que les agradezco muchísimo su presencia, Alfredo Vicondoa, y Alfredo Vicondoa, me imagino que los que estáis un poco en el mundillo del arte, de las artes plásticas, ya conoceréis que es un pintor de fama. Y Josean, pues es un escritor en euskera, y los que conozcan la literatura en euskera no les será una persona desconocida, ni muchísimo menos. Entonces, con Josean y con Alfredo, pues terminaremos de presentar. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No, no se te oye. ¿Sí? Sí, ahora sí. Mi amigo Luis Forzano es un hombre peligrosísimo. No lo lo peor es que no lo parece. Hace unas semanas me comentó, al responder a mi extrañeza de que alguien publicara por primera vez pasados los 70, me respondió que antes no tenía la suficiente madurez. En nuestro mundo actual, como bien sabéis, la prisa alocada es una divinidad y la humildad no existe. En la génesis de esta novela de Elena, su autor se ha tomado el tiempo necesario, no con lentitud, sino con serenidad y con algo que yo bautizaría como ardor humilde. A veces amamos a la gente de verdad, pero eso es únicamente cuando se da el milagro de la comunicación por dentro, la percepción del otro en nosotros, de nosotros en el otro, del mundo en nosotros y de nosotros en el mundo. Lo efímero de las cosas es un componente de su belleza. El hecho de vivir o de haber vivido algo bello
constituye el instante eterno que desmiente que lo efímero y lo eterno no sean lo mismo. En el silencio total no había preguntas. En el silencio total nunca hay preguntas. A lo mejor, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta ambición durante toda su vida no era lo que había que hacer. No era eso. No era lo que se debe buscar en la vida. ¿Por qué he dicho que Luis es peligroso? Porque la novela va por caminos como los que acabo de mencionar. Esta novela, amigos míos, es una trampa. No para que el lector acabe en un banco o en la casa de Elena con H, no. En su construcción, Luis va dejando pequeñas pistas para que el lector, perdido en el bosque, como la inmensa mayoría de los humanos, encuentre la casa de la abuelita. El nombre de esta dama, de esta abuelita, que es eterna, es sabiduría. Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿se me oye? Se me oye, sí. Bueno, yo he escrito, en mi opinión, he leído el libro 2 veces, me ha gustado muchísimo y bueno, he escrito lo que he escrito y lo voy a leer ahora. Bien, en mi caso, el hecho de que la trama se desarrolle en Donosti y algo en Venezuela, donde viví en la adolescencia, incrementó mi interés. Me alegró reconocer lugares y nombres. Me gustó la fluidez de la escritura y tuve facilidad para introducirme en ese mundo. Es una obra que habla del mundo de las apariencias y de lo no aparente, de lo que se hace y de lo que no se hace, de lo que se dice y de lo que se calla. Tiene presente las 4 claves de la estética: resonancia, reticencia, ritmo y vacío. Y es fácil empatizar con los personajes. Habla del dilema de la existencia. A veces lo superado, otras sí. Personas con sus roles en la vida. Cabe preguntarse quiénes son ellos. Tan diferentes en sitios diferentes, tan imprevisibles según los personajes que viven en ellos. En una vida que puede cambiar al instante, muy intrigante y aventurada, de desarrollo inesperado y sensaciones que remiten al uno mismo o sí mismo. Una vida que pasa y escapa finalmente a nuestro control, con estilos diferentes que se adaptan a la necesidad de la expresión del momento y lugar. Es audaz porque maneja el mundo de las apariencias, superando las apariencias para mostrarnos lo que se oculta detrás de ellas y sobre nosotros mismos. Es todo. Bueno, Alfredo ha hablado al final un poco sobre los diferentes estilos o cambios de estilo. Bueno, es lo único que quiero añadir, que la novela a lo largo de sus 4 partes y de sus capítulos va cambiando un poco de estilo al hilo del ritmo de lo que se va produciendo en el momento. Y simplemente para ilustrar eso me voy a permitir leer un capítulo corto de la novela para indicar un poco el estilo en el que está escrita en algún momento. Es un capítulo que no hace spoiler, por eso lo he elegido también, que no destripa nada la novela. Permíteme que lo he dejado allí. ¿Dónde está? 127. La madre de Günther. Günther contemplaba en la penumbra de la habitación el perfil afilado de su madre dormida. La luz mortecina del crepúsculo que entraba por la ventana apenas recortaba la silueta de una cara que Günther examinaba con atención. Esa cara tan conocida y tan desconocida. Esa cara cuyas expresiones nunca llegaba a comprender completamente y a la que el tiempo y la edad
habían añadido aún una mayor impenetrabilidad opaca. Tuvo la impresión de que la cara de su madre se había retirado hacia adentro y lo que de dentro salía eran formas de expresión endurecidas, despersonalizadas, únicamente mostradas a través del miedo y del cansancio, formas que trasvasaban los rasgos personales sin molestarse en darse a conocer a través de las facciones. Se preguntó si amaba u odiaba a su madre, y no se preguntó si la entendía, si la había entendido nunca, porque tenía la certeza absoluta de que la pregunta era ociosa. Solo se preguntaba si la amaba o la odiaba. No supo contestarse y dejó de hacerse preguntas, sabiendo que hacer tantas preguntas es un vicio insano, que solo está justificado cuando no nos hemos dado cuenta aún de que no se puede entender nada, de que solo podemos conocer los fenómenos externos a una realidad y nunca la realidad misma. Le parecía como si, además de no haber entendido a su madre, tampoco jamás la hubiera conocido. Sí sabía, ya lo creo que lo sé, no me quedan dudas, se dijo, cuánto había influido en su vida, cuánto había condicionado su libertad interior, cuánto peso de ella había dentro de sí mismo, pero conocerla no la había conocido nunca. Sabía que su madre estaba ya al fin de su vida y muy al fin, y esto le daba ocasión a pensar mucho, demasiado. Recordó que de jóvenes Carlos y él mismo parecían entender mejor las cosas de la vida que Juanjo. Por eso mismo Juanjo se aburría pronto de las preguntas y pasaba a la acción. Y aún entre Carlos y él mismo había una notable diferencia. Él trataba de comprender todo estudiándolo. Carlos, por el contrario, se dejaba absorber por la situación y se impregnaba por dentro de alguna posible respuesta. Entendía que él, que nunca había sabido cómo contentar a su madre, hacía bien en acompañarla, y que ella, que era siempre tan difícil, lo agradecería por más que nunca lo manifestase de forma clara. Verónica quedaba libre día y medio y era él mismo quien se encargaba de lo poco que había que hacer en la casa, ya que las comidas de esos días las hacían en su mayor parte en un pequeño restaurante cercano. Hoy su madre no se encontraba bien y no había querido salir. Se había metido en la cama después de comer la frugal comida que su hijo preparó para los dos. Günther no cuidaba de su madre porque sintiese amor por ella, pero tampoco porque fuese su obligación. No le guardaba rencor por nada, pero no le agradecía tampoco nada. No pensaba que cuidar a su madre fuese lo que tenía que hacer. Tampoco era una rutina impersonal grabada en su alma. Lo hacía porque sí, suavemente, ya sin tensiones, con naturalidad, descansando en la acción sin razones, dando lo mejor de sí mismo y sin preguntarse, por una vez en su vida, si en su relación con su madre hacía lo que debía, hacía más de lo que debía o hacía menos de lo que debía. La tarde estaba ya oscura. El crepúsculo otoñal ofrecía su melancolía a Günther como un alivio, como un premio, una vez que se ha abandonado la lucha y el desgarro. «Dame otra almohada». Frau Reckeweg, con un hilillo de voz dolorida, reclamaba la atención de su hijo. Sin dar tiempo a que éste se levantase, volvió a insistir. «¿Que me des otra almohada?» Su voz era a la vez autoritaria y apagada. «¿Para qué quieres otra almohada?» «Para meter la mano». Y la madre de Günther levantó la mano derecha como para que su hijo se rindiese a la evidencia de que necesitaba otra almohada para meter su mano. Günther cogió una almohada de un sillón cercano y se la acercó a su madre. «Aquí encima». Y Frau Reckeweg señaló el lado derecho de la cama. Günther, sin entender nada, puso la almohada al lado del brazo de su madre y ella metió su mano debajo de la almohada. «Así está en su sitio, ¿ves? La mano debajo de la almohada es como si estuviese en un guante». Günther pensó que su madre disvariaba. Lo había observado hacía unas semanas. Tardó muy poco en comprenderlo. Tardó muy poco porque era algo que ya esperaba hacía tiempo. Y el hecho de que se produjera lo que ya esperaba era como si ya se hubiera producido mucho antes. Y por tanto no había nada que comprender. Ya estaba comprendido hacía mucho tiempo. «Estate tranquila, Mutti». Comenzaba una nueva etapa. Günther lo había presentido. Si su madre empezaba a perder la cabeza, eso era una nueva etapa. Su madre estaba calmada. Su respiración era rítmica y lenta. «¿Sabes, Helmut? Günther va a estudiar historia».
Y volveremos a Nuremberg. Y no hay humo en Nuremberg. Cuando nos fuimos de Alemania había mucho humo en Nuremberg. Definitivamente, Günther pensó que el desvarío de su madre avanzaba. Soñaba, recordaba. ¿Sería el desvarío de su madre solo sueño y recuerdo? Mutti, estoy aquí. No quería decirle, Fati se murió hace tiempo. Yo ya soy mayor, ya terminé la carrera hace muchos años. Tú estás en la cama porque no te sientes bien y yo te acompaño. Por eso le dijo únicamente, Mutti, estoy aquí, para que se diese cuenta, para que volviese a la realidad. Günther, ¿no me has puesto la almohada? Günther presentía que su madre no volvería nunca del todo a la realidad. Por eso sabía que una nueva etapa comenzaba. Era el fin de la vida de su madre. Hizo como que le ponía la almohada otra vez y Frau Reckebeck se durmió. Günther se quedó sentado quieto. No había nada que hacer. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Se lo repetía. No era una afirmación derrotista. No había nada que hacer ya que no había desgarro, solo melancolía. Desde ese momento en adelante, todo cuanto hiciese por su madre, ocuparse más por ella, pagarle más a Verónica, que a partir de ahora tendría un trabajo más difícil, creía que era lo justo. Ya era el momento de que él mismo se encargase del sueldo de la fiel acompañante croata y de las cuentas de su madre por necesidad evidente, y quizá ir pensando en ingresarla en algún centro. Todo eso sería ya no hacer nada. Günther se sintió en paz, triste y en paz. La noche había caído del todo y solo la iluminación de la calle aportaba un poco de luz a la habitación. Es igual, la habitación. Contempló una vez a su madre dormida. Ya la oscuridad no permitía distinguir sus facciones y no hizo nada. Ya habría tiempo. Habría tiempo de hacer todo. No encendió ninguna luz. De algún modo, el sueño de su madre, la melancolía de la tarde y la oscuridad del ambiente le sumieron en un dulce sopor. La dormevela, esa brecha entre dos mundos en la que percibimos los estímulos del exterior sin casi conciencia y a la vez las imágenes escondidas en nuestro interior se hacen vívidas, dio paso a un sueño semiconsciente. Estaba Inge, su mujer, en casa. Él estaba vestido para salir. Inge se quedaba en casa de ambos, caliente y cómoda, y él iba a salir. No veía bien la escena, ni tenía claro el argumento de la misma, pero intuía, más bien sabía, que iba a salir con Olaya. Y no le importaba que Inge se quedara en casa y que él se fuera con otra mujer, porque Inge era en realidad su madre. Y él salía de casa como cuando en la adolescencia, después de estudiar, iba a reunirse con Juanjo, Carlos y otros amigos, o bien con alguna chica con la que estuviese saliendo y dejaba a su madre esperando a que su padre llegase. Solo sentía ese pequeño pudor que en la edad adolescente le impedía decirle a su madre que salía con alguna chica, nada más. ¿Y qué libertad tenía la vida en un único momento? La vida sin futuro, la vida excitante vivida con intensidad y con el cosquilleo interior de hacer lo que se hace con totalidad. Pero aún tuvo Günther otro sueño. Olaya iba volando entre luces titilantes contra un cielo oscuro y él la veía desde la ventana de su casa de San Sebastián. Estaba estudiando la historia del bachiller y se preguntaba por qué se terminaba el curso sin dar los últimos capítulos del libro en los que se tendría que hablar de Franco y su dictadura y de Hitler y del Tercer Reich. Günther se despertó, o medio se despertó. Se espabiló un poco, luego se despertó del todo y pasó al salón de la casa de su madre. Descolgó el teléfono fijo, siempre se resistía a usar el móvil pudiendo usar el fijo, y marcó un número. Mientras el teléfono daba los tonos de establecimiento de llamada, sintió al unísono con ellos el palpitar de su corazón acelerado, fuerte, casi violento. Tendría que volver a tomarme la tensión, se dijo. La edad que no perdona me va obligando a preocuparme por cosas que antes no tenía en cuenta y me acucia con la urgencia de no dejar otras para el futuro que si dejo pasar el tiempo no tendrán ya lugar. Tardaban en contestar al otro lado de la línea. Digi. Era inconfundible, la voz de Olaya. Günther, sorprendiéndose a sí mismo, colgó sin pensarlo. Se quedó mirando el teléfono. ¿Por qué había colgado sin pensarlo? Se había pillado a sí mismo haciendo algo que en el fondo no quería hacer. Se sintió un chiquillo. Estaba seguro de que había querido hablar con Olaya. Es más,
Había deseado oír su voz como un náufrago que busca una luz en el horizonte cuando teme morir en la mar. Pero en cuanto oyó su voz llena de vida y de juventud, era una voz que representaba todo aquello que imaginaba que le podría liberar de todos los malos recuerdos y experiencias y que le permitiría empezar limpio otra vez desde cero. Pero enseguida, en una fracción de segundo, en ese chispazo casi inconsciente en el que la duda a veces se resuelve con mucha más nitidez que en horas de reflexión, sintió miedo. Sintió miedo de que la voz de Olaya no le liberase, de que le lanzase hacia una nueva huida hacia adelante y de que cuando las insoslayables dificultades de una relación más íntima con ella le lanzasen nuevamente al naufragio, no hubiese ya ninguna luz de salvamento en el horizonte. De que la búsqueda de Olaya no fuese más que una venganza hacia su madre, de que solo desease ser aceptado y amado no por Olaya, sino por todo el mundo de frustración que fue su madre, de que así hubiera sido siempre toda su vida. La cercanía de su madre tan exhausta y su reciente sueño en su propia presencia, en el que Inge era su madre y Olaya volaba, alejándose de él en un cielo oscuro, cogida de la mano de un joven vestido de negro con alas blancas ambos, era un sueño paradójico que subconscientemente entendía, interpretaba, más allá de la lógica convencionalmente coherente. Se alejaría de Olaya, de momento, o para siempre. Y bueno, nos gustaría hacer un poco de coloquio, comentarios o preguntas. Yo creo que mucho. Y también vais a encontrar cosas de amigos y de antiguos amigos míos también. Bueno, que la mayoría no los conocéis, o sea que no los vais a identificar, pero que en un determinado momento sirven como una raíz en la que clavar un poco la peripecia de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, necesitas un personaje de determinadas características y, claro, determinadas características las tenía determinada persona que habías conocido. Entonces le pones cara y ojos, enganchas ahí, aunque luego ya todo lo demás sea pura ficción, porque ni sabes cómo ha vivido esa persona. Necesitamos mucho tiempo, ¿eh? No es tan fácil. Bueno, son 4 claves, las 4 claves de la estética taoísta. Son resonancia, reticencia, ritmo y vacío. Resonancia es, hay una historia en la que 2 monjes caminan descalzos por un río, por el borde de un río, ¿no? Y uno de ellos, el que camina descalzo, le dice al otro, qué felices son, había unas truchas saltando, ¿no?, en el río. Y dice, qué felices son las truchas saltando en el río. Y le comenta al otro, y bueno, ¿y por qué sabes tú que son felices? Y dice, por lo feliz que soy yo caminando por el río. Eso es la resonancia. Es decir, es la empatía. Tú sufres y yo sufro contigo, ¿no? La reticencia es lo que se dice sin decir. Es decir, en las palabras, pues uno puede decir casa y otro también, pero ser casas distintas, ¿me explico? Son maneras distintas de percibir, ¿no? Entonces, lo que no se dice es lo que está entre líneas. Hay que saber leer entre líneas y hay que tener la capacidad de no reducir a los propios parámetros lo que te está diciendo otro. O sea, yo hace tiempo que me di cuenta que cuando le contaba a alguien una historia o algo, o le hablaba de lo que fuese, la persona que me escuchaba, cuando lo que yo decía llegaba a él, lo reducía a sus propios parámetros, es decir, no lo entendía. ¿Me explico? Entendía lo que le daba la gana y hacía añadidos, no tenía una comprensión real de lo que le estaba diciendo. Entonces me di cuenta que era inútil hablar, ¿no? La resonancia, la reticencia, el ritmo. Bueno, todos sabemos que si llegas un segundo más tarde a la parada de autobús se te escapa. El ritmo es muy importante en la vida. El arte de la guerra dice que
del peligro, o sea que la posición fija es la posición de la muerte rápida. Es decir, Li Ching también dice que se sale del peligro activamente. Si se te echa un autobús encima, no te vas a pensar que el corrido, si está borracho el conductor o se le han roto los frenos. Das un salto y te salvas, ¿no? El ritmo es muy importante. Y el vacío es que construimos casas y la parte precisamente que no es casa es la que la habitamos. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El vaso, lo que no es vaso y lo que es útil al vaso. Entonces, es importante darse cuenta de que, igual que la palabra, por ejemplo, yo he estado en la Bienal de La Habana y veo un libro, una escultura de 3 metros, que era un libro que se abría y salía todo el contenido del libro, ¿no? Se colocó en el malecón de La Habana. Y me preguntaron en una charla que cómo se titulaba. Yo dije, bueno, se titulaba el libro La Palabra. Y no esperaba que me preguntase. Claro, es un poco una pregunta un poco difícil. ¿Y la palabra qué es o qué? Y entonces yo comenté que se ha hablado mucho y se ha elogiado mucho la palabra, como si fuese la repera, ¿no? Pero que yo daba mucha importancia a la no palabra. Es decir, a lo que se dice sin decir, al silencio de la palabra, ¿no? Y también dije que cuando la palabra y la no palabra se unían, entonces surgía la palabra transformadora, que cuando alguien la escucha le puede cambiar de arriba abajo y de dentro a fuera, ¿no? Sí, es decir, lo que no es muy importante, ¿no? Vivimos con una persona y se muere, y de la noche a la mañana te encuentras con la no persona, con el vacío que ha dejado, ¿no? Ese es el vacío, esa es la no palabra, ¿no? Eso es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Lo que decimos y lo que no decimos cuando decimos lo que decimos, ¿no? Y bueno, más o menos, a ver, se podía hablar mucho de esto, lo que pasa es que, bueno, habría que ser más listo que yo, ¿no? Sí. Bueno, esa presentación de subconsciente, inconsciente, ficción, bueno, pero hemos visto un qué, ¿no? Un qué, un producto. Sí. Y esos porqués, el producto y para qué, eso que te has planteado, en función de qué y para qué. El por qué sí está más o menos claro. O sea, son pulsiones interiores, no solo mías, sino de gente que he visto alrededor y tal, que en un determinado momento te puede apetecer contarlas. La idea de la novela vino de una manera curiosa, que es que un día vi en un banco que estaba un hombre sentado y va una mujer y se sienta al lado, no hablan nada y se quedan ahí. Y pensé y dije, ¿y si se pusieran a hablar entre ellos dos, de qué hablarían? ¿En qué pasaría esto? ¿Se contarían cosas íntimas? ¿Se quedaría en una conversación de ascensor? Y empecé a escribir algo. Y entonces a partir de ahí, con el tiempo ha ido saliendo toda la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque después hay algo que parece que en cuanto levantas la tapa, en cuanto abres un poco la caja de Pandora, empiezan a salir cosas de dentro, ¿no? Ese es el porqué. Sí, creo que con eso respondo un poco a lo que preguntabas. No sé si respondo a lo que preguntabas. En cuanto al para qué, para eso sí que no tengo respuesta. ¿Para qué? Pues no sé, para escribirlo, porque llega un momento que escribes algo, lo dejas, luego lo retomas y dices, venga, lo voy a terminar. Y luego cuando ves que ya te queda que estás terminando, que llegas al final, dices, pues esto habrá que publicarlo. Bueno, pues ese es igual un para qué, ¿no? Pero que ha venido sobrevenido. El para qué, con perdón, yo lo tengo clarísimo. Ya, no, creo que te lo comenté. Luis y yo somos bueno, con permiso, practicamos el budismo zen en la misma escuela. Bueno, el zen, por lo menos, que no el budismo. Vamos. Y según empecé a leer la novela, pensé, Dios mío, ¿cómo se le ve el plumero a este hombre? O sea, quiero decir, ¿cómo se nota que practica el zen? Pero claro, pues, supongo que habrá que practicar algún tipo de espiritualidad para darse cuenta, ¿no? Yo tengo clarísimo, bueno, lo he dicho en mi pequeña introducción, la novela está escrita para guiar, para ayudar a que el ser humano se acerque, aunque sea 1 milímetro más, a la sabiduría. Así lo veo yo. Y así entiendo yo todo el arte y todas las artes. Confieso que no conozco la obra de Alfredo, pero no tengo la menor duda que en esa obra hay belleza. Hay muchísima belleza. Acerca a la sabiduría. O que incluso a lo mismo.
Hay muchísima belleza y Este mucha libro, ¿no? sabiduría. Una obra de arte funciona en mis parámetros si no se acerca a esa sabiduría. Sí, luego hay una cosa que es importante saber. Una obra de arte que está terminada está muerta. La obra de arte se completa siempre en el inconsciente del espectador, igual que nosotros completamos el mundo en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diría yo? Digamos, la obra de arte tiene que estar lo suficientemente incompleta como para que el espectador se pueda, digamos, pueda entrar en ella y que recrearla. Es como si en realidad sería el que hace la obra, ¿no? Es decir, no puede dártelo todo hecho. Entonces, el arte esencialista, tiene que tener siempre esa cualidad, ¿no? Una novela es lo mismo, no puede dártelo todo hecho. Tienes que poner tú mucho de tu parte. Daros cuenta de que nosotros vemos el mundo desde nuestro nivel humano. Por eso Da Vinci puso un ser humano, ¿no? Todos lo conocéis, ¿no? Pero si no hubiese seres humanos y solo moscas, las moscas hubieran puesto una mosca. ¿Me explico? Y bueno, pues eso, nosotros completamos, el espectador tiene que completar el cuadro cuando lo mira, porque si no, el cuadro no existe en realidad. Si no habría seres humanos, solo estaría uno solo en una isla, no tendría razón de ser el pintar, por ejemplo, o el escribir. Sí, entonces es muy importante que darnos cuenta de eso, ¿no? Que el valor realmente de una obra, ya sé que puede valer mucho dinero una obra, hoy día tal como está el mundo de loco, pues pueden valer millones, ¿no? Según la idea del marchante o lo que sea, ¿no? Pero en realidad la obra funciona en cuanto que alguien la mira. Y entonces tiene que tener la capacidad de ayudar al que la mira a cambiarle, como he dicho, con la palabra, de arriba a abajo y de adentro afuera. Si no, no es mero entretenimiento, es, como decía Jorge Oteiza, el arte o es un camino de salvación o es mero mimetismo y diseño, ¿no? O sea, no tiene razón de ser ni sentido, ¿no? Si no tiene el poder de cambiar. Por eso, pintores, hay muchos. Está lleno de millones de pintores en el mundo. Yo los veo porque viajo mucho. Pero artistas se pueden contar con estas manos, lo puedo asegurar. A nivel mundial, empiezas a mirar, Ansel Kiefer, de los vivos me refiero. Bueno, está Bacon, Picasso, Miró, el otro. Pero en realidad, para la cantidad de seres humanos que hay en el mundo, solo hay 4 artistas, como quien dice. Es gente que se juega la vida. Porque el artista, en realidad, la persona lo pinta. La persona es un vehículo a través del cual algo crea a través de él. Es como Mozart, él no creaba nada. Por eso se da el caso de muchos artistas pues que están enfermos o están esquizofrénicos o que bueno, son personas corrientes, cuando beben, se emborrachan. En el caso de Mozart es bien conocido. Bacon también era muy raro. No todos son así. Tapies me parece una persona extraordinaria. Y el caso de Picasso, pues era un hombre con una cabeza muy bien amueblada, ¿no? Pero no dejan de ser personas normales, pero con un don, a pesar suyo, es como una maldición. ¿Me explico? Es como un Hul, que de pronto sale el artista, ¿no? Y entonces, en el fondo es una esclavitud, desde cierto punto de vista. Y entonces es una virtud, pero es una esclavitud, en cierto sentido. Si uno lo sabe entender, pues puede dar mucho poder personal a la persona, ¿no? Es muy importante para el artista, esto lo digo así, no sé por qué lo digo ahora, porque ya me sale así. El problema general del artista, en general, escritores, músicos, demás, es la ausencia de falta de cuerpo doctrinal. Por eso es muy importante que el artista sea capaz de desarrollar desarrolle un cuerpo doctrinal, un orden en su vida, por ejemplo. Y si no, pues es un desastre, porque esa misma energía, a más nivel tenga el artista, a más capacidad tenga, digamos, de limpiar, digamos, crear ese vacío en él para que se llene de una fuerza superior a él, pues esa fuerza que es luminosa, atómica, lo puede destruir.
Por eso luego pues te encuentras artistas de primera fila que, por ejemplo, los románticos se suicidaron casi todos. Los expresionistas abstractos, pues también, o sea, pero no todos, o sea, pero también muchos, ¿no? Entonces es un poder que hay que manejarlo, ¿no? Entonces por eso, yo que he estado mucho en el CEN también, sobre todo en Estados Unidos, en California, también en España, muchos años, me he encontrado con muchos físicos, escritores, pintores, artistas, precisamente por esa necesidad de desarrollar un cuerpo doctrinal, ¿no? Tener un orden, ¿no? Un orden más que nada es una conciencia, ¿no? Y pues no dejarse llevar por tonterías, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y saber manejar, aprender a manejar ese poder que tienen, ¿no? Y bueno, y así pues hace el mundo. Así que no, si alguno quiere preguntarme algo, yo gustoso le responderé. Sí. Pues no lo sé. Simplemente porque en el momento en que se presentan en el capítulo 1, y por eso no destripo nada, cuando se presentan dice yo soy Carlos. Y ahí le dice yo soy Elena, con H, ¿eh? Entonces ya se ha conservado así. De todas maneras, Elena se puede poner también sin H, ¿no? Hombre, claro. También es correcto. Claro, claro. Pero No, también con H, ¿no? Esta es con H. Esta es con H. Claro. Sí. Sí, antes había escrito cosas, pero muy pequeñas. Y bueno, es que estaba dedicado a otra cosa en aquel momento. Y luego, como ha remarcado Josean, es No que tenía suficiente madurez. no me encontraba maduro para escribir una novela. De todos modos, a mí esa separación que se ha hecho entre ciencias y letras siempre me ha parecido un absoluto disparate, vamos. Y ahora que encima hay 4 bachilleres, pues muchísimo más, ¿no? O sea, yo creo que hay que saber de todo, ¿no? Si puedes. Y saber hacer lo que puedes, ¿no? Bueno, Y practicas lo que puedes, pero eso decir, no, es que hay mucha gente de letras que dice, no, yo, 2 y 2, y dice, no, yo como soy de letras, y dice, no, no es eso, ¿no? Ya, esa separación que ya hizo el propio Carlomagno desde el trivium y el quadrivium ya era un disparate un poco. ¿Sí? Mira quién pregunta, además. ¿Qué ha dicho? ¿Sí está complicada? ¿Qué ha Que dicho? sí está complicada la vida. Claro, claro. Es que se lo está pasando fatal ese hombre. Claro. Luego ya se aclarará a lo largo de la novela, o no se aclarará, o empezará a decir esto es mucho rollo, igual, ¿no? Pero de momento está así. ¿Y quién no se ha montado películas de esas a lo largo de la vida, no? Y si no es que se lo digan a Tarantino, que el otro día fui a ver su película y joder. Pues si no hay ninguna cosa más, ¿no? Sí, sí. No. Sí. El dos, Sí, hay un segundo, y hay 140 páginas de este otro, pero no tiene nada que ver con este. No tiene nada que ver. Pues... Ya está.
Hombre, claro. Casi el personaje central de la novela es prácticamente Elena. Los personajes se han conocido en un banco de un paseo, por casualidad, el banco. Y luego la casa de Elena es algo que congrega mucho a todos los personajes que intervienen en la obra, hasta el punto de que la propia casa acaba siendo bastante protagonista también. Entonces, el banco y la casa de Elena. Pues yo creo que agradeciendo la presencia a todos, cerramos ya. Si alguien quiere que se le firme el libro o alguna cosa de estas, pues también. Sí, no, que se me había olvidado cambiar.